Propuesta alternativa para fortalecer y desarrollar el sector energético sin privatizarlo. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los legisladores del Frente Amplio Progresista y a las mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo por haber abierto este debate. El martes pasado, en este foro, el licenciado Ortiz Pinchetti, como secretario del Gobierno legítimo, informó que presentaríamos una propuesta alternativa de fortalecimiento del sector energético. El día de hoy, en el mismo carácter, vengo a presentarla. Las iniciativas de reforma y creación de nuevas leyes y entidades presentadas por Felipe Calderón, presidente espurio, incluida la presentada el día de ayer, tienen como propósito central privatizar áreas estratégicas de la industria petrolera nacional, violando la Constitución. Este plan entreguista obedece a los lineamientos de los organismos financieros internacionales que han obligado a países en desarrollo a aplicar una política de reformas donde se privilegia la ganancia privada sobre el desarrollo independiente y el bienestar de la mayoría del pueblo. Aún así, la privatización que se propone va en sentido contrario a lo que está ocurriendo en el mundo en materia de empresas petroleras, donde la orientación es cada vez más hacia el control estatal y mayor integración vertical. No solo es el caso de América Latina, sino de Rusia, Europa y Medio Oriente. No solo eso, en la concepción del gobierno de facto, sustentada en la iniciativa presentada en el Senado y las perspectivas del sector energético, las metas para la industria petrolera nacional siguen siendo la sobreexplotación del recurso, la importación de los hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública. Contrario a esta visión, nuestra propuesta corresponde a una política energética integral soberana que visualiza al sector energético nacional como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios de los energéticos y la electricidad y busca cubrir las necesidades energéticas básicas para toda la población. La propuesta que a continuación presento, que viene trabajándose desde hace tiempo, consta de 5 líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector energético, principalmente el de los hidrocarburos. No se requieren grandes reformas jurídicas para llevarla a cabo, más bien es un asunto de voluntad política y visión de soberanía. 1. Pemex como motor de la economía nacional. Convertir a Pemex en motor de la economía nacional significa que éste aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización de los productos. Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no solo se fortalece a la entidad pública, sino se genera un impulso a la actividad industrial nacional. Esto es así por la gran ventaja competitiva que es de disponer de grandes reservas, contar con una empresa integrada con una experiencia de 70 años de operación y por la derrama económica que las nuevas inversiones generarían. La aseveración oficial de que Pemex no tiene capacidad técnica para mantenerse eficientemente en la industria contradice estos 70 años de experiencia. Que hoy Pemex tenga problemas operativos, financieros y de eficiencia que no le permiten aprovechar estas oportunidades es un problema muy diferente que corresponde a una política deliberada de desmantelamiento y descapitalización que lleva al menos 2 décadas. El reto es revertir la desintegración de la cadena de valor, misma que nos obliga a importar el 40% de gasolina, pero también el 9% del diésel, el 15% del gas LP y el 15% del gas natural, que representan una erogación de más de 20,000 millones de dólares anuales. Al argumento oficial que se sostuvo durante años, incluido el gobierno panista, de que estas importaciones no tienen mayor importancia mientras las podamos comprar fuera, nosotros respondemos que los petrolíferos deben elaborarse en México con inversión y operación en Pemex porque representan valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico, así como certidumbre de los productos.
Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas, nosotros respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir, operar la refinación, transporte y almacenamiento vendrían de la misma fuente que para Pemex, es decir, la venta de los hidrocarburos en el mercado nacional. Sin embargo, la ventaja económica de que estas instalaciones las construya y opere Pemex es que esta cuenta con experiencia, materia prima, puede manejar de manera integral todo el proceso de industrialización petrolera y, lo más importante, Pemex utilizaría las ganancias para su fortalecimiento y el beneficio del país, en vez de que éstas se quedaran en unas cuantas manos privadas. Para lograr este objetivo proponemos: A. Reintegrar a Pemex como una sola entidad y no como está ahora, dividida en subsidiarias y filiales. Esto permitirá establecer una política de planeación integral, revertir el sistema de precios interorganismos que ha dañado tanto la inversión y la competitividad de la empresa y evitar la duplicidad de gastos administrativos y burocráticos. También proponemos una mayor integración energética entre Pemex, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro, a través de, entre otras acciones, sustentar parte del crecimiento de la generación eléctrica en el uso de los derivados de crudo pesados, utilizando nuevas tecnologías que disminuyen los impactos ambientales. Esto permitirá reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento en la generación eléctrica debe sustentarse también en otras fuentes de energía como las renovables. La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional y en gran medida obedece a negocios de los más altos funcionarios del sector energético, que se evidencian en los contratos de compra de gas a Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la Comisión Federal a precios mucho más altos. B. Generar un nuevo sistema de precios dentro del sector energético. Ese sistema debe estar sustentado en el costo de producción y la renta petrolera nacional, y no como actualmente se establece con los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Debemos constituir los precios con base en el costo de producción de crudo y gas natural, con el objetivo de maximizar el valor y el uso de la infraestructura y los activos existentes. Además, esto permitiría reducir los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población. Bajo esta premisa, se harían altamente rentables de inmediato las actividades de refinación y petroquímica de Pemex, tanto las actuales como las nuevas inversiones, y apoyarían a las diversas ramas industriales del país. 2. Canalizar el grueso de los excedentes presupuestales del petróleo hacia Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas para liberar a Pemex de su carga fiscal. Proponemos una nueva política de asignación de prioridades presupuestales, mediante la cual todo el excedente presupuestal petrolero, que hoy no se sabe a dónde va, que no se reparte a los estados y municipios, sea invertido en el sector energético. Estimamos este potencial para el año 2008 en 200,000 millones de pesos. Al disponer de 150,000 millones de pesos, es decir, el total de los excedentes menos las aportaciones a los estados y municipios, que son adicionales a lo que hoy se invierte en Pemex, eso significaría asignar cantidades específicas a las diversas áreas que, de acuerdo con las necesidades, pudiesen, en una primera propuesta, quedar como sigue: 40,000 millones de pesos a la exploración de petróleo crudo, 20,000 millones de pesos a la producción de crudo, 50,000 millones de pesos a la inversión en refinación, 10,000 millones a inversión en petroquímica, 20,000 millones en mantenimiento e inversión de ductos y almacenamiento y 10,000 millones en investigación y desarrollo de hidrocarburos y nuevas fuentes de energía. Solo para dar un ejemplo, la inversión anual en refinación para los próximos 6 años, para dejar de importar hidrocarburos, debería de ser de alrededor de 30,000 millones de pesos anuales. 150,000 millones, todos los excedentes que se destinarían a Pemex, significaría la inversión en refinación para los próximos 5 años. Reiteramos que lo anterior se suma a la inversión que hoy se está haciendo en Pemex y que se concentra fundamentalmente en producción de campos ya existentes y desarrollados y en exploración de gas en el norte. La utilización de actividades en actividades estratégicas permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo para mantener la producción de crudo en campos existentes y recuperar reservas.
Este esfuerzo es factible dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde tenemos cuando menos, y de acuerdo con Pemex, 45,000 millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles. Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y desarrollo en nuevas áreas a lo largo de varios años, nos daría eventualmente la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra o renta de tecnología que fueran necesarias para emprender en su momento y cuando sea necesario la exploración y producción en mayores profundidades. Este volumen de inversión es factible por los altos precios del crudo, entendiéndose que su desembolso debe hacerse en la medida de la capacidad de ejecución de proyectos por parte de Pemex y asegurando que estos fondos excedentes se le destinen con independencia de las limitaciones programables anuales. Conviene señalar que la fórmula con la que actualmente se proyecta el precio del petróleo en el presupuesto de egresos de la Federación permite que se generen estos excedentes que para los próximos años deberían ser destinados en la misma proporción a los estados y municipios y a Pemex. En caso de que el barril de petróleo registre una baja en el mercado internacional, proponemos que se reduzca el gasto corriente suntuario, como las remuneraciones excesivas del gobierno federal, en una proporción tal que se compense con la caída de los ingresos petroleros. Por otro lado, la deuda de PIDIREGAS de todo el sector energético a diciembre de 2007 era de 62,000 millones de dólares, de los cuales cerca de 50,000 corresponden a Pemex y el resto a Comisión Federal. Esta deuda, que resulta sumamente cara porque está financiada por los contratistas privados, dadas las restricciones presupuestales que le impone Hacienda a Pemex, está frecuentemente inflada, pues incluye costos que los contratistas agregan simplemente para asegurarse que sus operaciones serán rentables. Por ello, este no puede seguir siendo el esquema de financiamiento de las inversiones del sector energético. Cabe mencionar también que parte de los recursos que Pemex ha dado al gobierno han servido para aumentar las reservas del Banco de México, que ya están rondando los 85,000 millones de dólares. Estos recursos los invierte el banco en instrumentos que le dan tasas del 5% anual, mientras en cambio los PIDIREGAS tienen un costo de aproximadamente el doble. Sin embargo, para la deuda contraída previamente a través de PIDIREGAS, esta debe ser absorbida por el Estado. Afirmamos que la deuda contratada por Pemex es ante todo una deuda del país y del Estado, y este debe asumir esas obligaciones. Primero, para liberar a Pemex de los fuertes vencimientos de PIDIREGAS en los próximos años, y segundo, para reducir el costo efectivo de su servicio. Esta propuesta liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con ahorros potenciales de 2,500 millones de dólares en intereses y también daría una señal inequívoca a los mercados financieros internacionales de que en materia petrolera la nación es garante de Pemex y se mantiene como empresa de la nación y que estamos comenzando a poner la casa en orden en materia de deuda. 3. Fortalecimiento de las áreas estratégicas de Pemex. La contratación de empresas transnacionales para la ingeniería y ejecución de proyectos que viene realizando Pemex desde hace algunos años, junto con los contratos de servicios múltiples, actividades que las iniciativas oficiales pretenden ampliar, incluida la que se presentó ayer, han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex, vulnerado la verdadera autonomía y la gestión de Pemex, y por ello deben establecerse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de la empresa basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional. Además, la propuesta de Calderón no atiende los problemas operativos de Pemex que impiden una mayor productividad de la entidad. Por ejemplo, al solo interesarles hacer negocios para beneficio de grandes empresas y algunos funcionarios públicos, prefieren comprar el gas a precios muy elevados que resolver problemas de operación para evitar que 700 millones de pies cúbicos de gas natural se quemen diariamente en la sonda de Campeche, los cuales equivalen al 30% de lo que se utiliza actualmente para la generación eléctrica. Por eso, nuestra propuesta consiste en fortalecer las áreas sustantivas de Pemex y la ingeniería nacional, dotándolas de recursos y enfrentando la negligencia. De manera específica proponemos lo siguiente: resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno que ha originado el cierre
de 80 pozos, o al menos 80 pozos, los cuales en promedio, de acuerdo con los propios ingenieros de Pemex, arrojarían en promedio una producción de 500,000 barriles de petróleo crudo diarios. Cabe mencionar que el cierre de dichos pozos y la quema del gas natural en la atmósfera es producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre gas y nitrógeno, que debería haber estado en operación desde 2002. Repito, el cierre de 80 pozos que nos darían una producción de 500,000 barriles diarios y la quema de 700 millones de pies cúbicos en la atmósfera son producto de la negligencia en la construcción de una planta de separación entre el gas y el nitrógeno que debería haber estado en operación desde 1992. Asimismo, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del territorio nacional, solo hemos explorado el 20%, que permitiría incrementar el ritmo de reposición de reservas de bajo costo. En particular, intensificación y desarrollo de las actividades exploratorias en aguas someras, donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción, en las áreas de Coatzacoalcos Marino, Campeche Poniente y Región Marina Suroeste, así como las áreas de crudo de Comalop-Zap y Sigil, donde se encuentra la mayor parte de estas reservas. La reactivación de la exploración de campos maduros, hay que decir que cerca del 48% de la producción mundial proviene de dichos campos, a través del desarrollo de tecnología de recuperación mejorada, donde tenemos actualmente más de 1,000 pozos con posibilidades de aportar importantes volúmenes de hidrocarburos. Intensificar la exploración, desarrollo y producción en la cuenca de Burgos, pero no bajo el esquema de contratos de servicios múltiples, así como las posibilidades en Veracruz, en Bloc Joloc, poniente del proyecto Golfo de México B. Aumentar la capacidad de refinación en Salina Cruz y Minatitlán y construir 3 nuevas refinerías que tentativamente podrían estar, una en Tuxpan para aprovechar la construcción de puertos por donde entra la gasolina importada, Atasta Campeche y Dos Bocas Tabasco para aprovechar el crudo que se produce en estas zonas. 4. Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de la energía con la vinculación entre Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y otras entidades públicas, planeación, inversión y desarrollo para la transición energética. El Instituto Mexicano del Petróleo debe volver a jugar un papel importante en la investigación y desarrollo de tecnología, como institución rectora en la investigación y desarrollo en hidrocarburos, generando concordancias con otras instituciones. Entre el IMP y Pemex debe haber una gran y constante sinergia. El IMP es formador de técnicos y científicos que a la larga van a dar a Pemex un horizonte nuevo de posibilidades tecnológicas. También deben establecerse programas permanentes de investigación y desarrollo con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y otras instituciones públicas de educación superior e investigación, así como el desarrollo de fuentes renovables de energía, el ahorro y uso eficiente de la energía y la disminución de impactos ambientales. El IMP y las instituciones públicas de educación e investigación deben salir fortalecidas de una reforma energética. Nuestra propuesta se sustenta en utilizar y potenciar la ingeniería y la ciencia mexicana. La propuesta oficial es que esta investigación se haga en el extranjero por empresas privadas. Asimismo, el país debe consolidar su sector petrolero, pero también debe ir desarrollando paralelamente fuentes alternas de energía que disminuyan la dependencia del consumo de los hidrocarburos, minimicen los impactos ambientales y promuevan un uso eficiente y racional de los recursos. En esta perspectiva, deben canalizarse recursos para la investigación y desarrollo tecnológico de estas fuentes, pero también debe reorientarse la planeación energética para ir incorporándolas. Esto generará un uso racional del petróleo que incluso permitirá una vida más larga de sus reservas. 5. Garantizar el funcionamiento de un comité anticorrupción en el Consejo de Administración de Pemex. Todos los mexicanos sabemos que uno de los principales problemas de Pemex es la corrupción. Tan solo baste mencionar los casos del Pemex Gate, Juan Camilo Muriño, Repsol y los Briviesca. De nada sirve, como lo hace la propuesta oficial,
copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial de la legislación extranjera que nada tienen que ver con la realidad de la entidad pública mexicana y al mismo tiempo crear un régimen de excepción para entregar contratos por asignación directa a sus empresas favoritas. Por ello, proponemos que además de los actuales mecanismos de auditoría de Pemex, como su propia Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, como parte del Consejo de Administración de Pemex, se forme un comité anticorrupción con la tarea primordial de vigilar los contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Este comité debe formarse con ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que le den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso en forma consensada y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección. Legisladores, amigas y amigos, señoras y señores, la propuesta integral que hoy presentamos representa una visión radicalmente distinta a la visión oficial, a la visión que han presentado las iniciativas del señor Calderón. La nuestra está sustentada en una visión nacional de crecimiento económico, fortalecimiento de las instituciones públicas y soberanía nacional. Una política de planeación y desarrollo energético soberanos son posibles. Tenemos los recursos económicos, tenemos las capacidades humanas, solo resta la voluntad política. Muchas gracias.